Vamos a realizar un ejercicio de flexión simple con dos módulos que, digamos, nos presenta una particularidad, por supuesto, que es el hecho de que las vigas en este tipo de ejercicios está compuesta por dos materiales distintos. Por supuesto, el comportamiento global de estas vigas es exactamente igual que la de las vigas de un solo módulo o, bueno, como si fuese un perfil laminado, perfil de madera macizo. Pero tiene la particularidad que para realizar su dimensionamiento, nosotros tenemos que pasar todo a un material. Y el motivo principal de por qué se tiene que hacer esto es porque la fórmula de la flexión, ¿sí? Que nosotros la vamos a solamente poner en función de MI, porque los ejercicios que vamos a realizar son solamente en función, o sea, solamente flexiones simples, ¿sí? O sea, que no va a tener ni normal ni momento en Z, que bueno, ahí puse normal, pero vamos a cancelarlo, ¿sí? Si nosotros analicemos un poco más de cerca la expresión que está quedando, podemos fácilmente denotar distintas variables, de las cuales una depende de las cargas externas, que es el momento en I. El Z depende, obviamente, de cómo es la viga, ¿sí? De cómo está distribuida alrededor del eje X y Z, ¿sí? Y después tenemos la variable, el momento de inercia, ¿sí? El momento de inercia, si nosotros recordamos cómo llegamos a esta expresión, es un momento de inercia que parte de una pieza que tiene una uniformidad en términos de su rigidez axial, o, en otras palabras, de una pieza que es de un solo material, ¿sí? Entonces, para poder aplicar y encontrar las tensiones en este tipo de estructuras, vamos a tener que pasar todo a un tipo de material. Dicho esto, tenemos que mencionar varios conceptos o varios criterios a la hora de transformar la pieza, ¿sí? Primero es el famoso factor de transformación, N, que es una expresión, sí, es una especie de artilugio matemático que nos permite transformar los diferenciales, o en realidad todo el área del material que nos interesa transformar, al material base, que es el material al cual nosotros vamos a realizar el cálculo, ¿sí? Entonces voy a recortar una imagen y la voy a colocar acá para que se vea lo que quiero hacer, ¿sí? El N deriva de la lógica de que si nosotros tenemos dos materiales, sí, que se ve ahí en pantalla, compuestos por un material rígido 1 y un material menos rígido 2, ¿sí? Entonces, esto ya nos está dando una información bastante concreta de cómo funcionan. Nos está diciendo que el módulo de elasticidad 1 es mayor al módulo de elasticidad del material 2. Entonces, nosotros, si quisiésemos transformar todo al material 2, como se presenta en la figura 2, tenemos que realizar un artilugio matemático que presente, que genere una viga equivalente con un solo material, ¿sí? Entonces, esto se basa en que, no sé si, bueno, para recordar, vamos a analizar cómo sería el diagrama tensional para este sería en realidad al revés. Para ese momento vamos a tener las fibras superiores comprimidas y las fibras inferiores traccionadas, ¿sí? Y, por supuesto, cada una de esas fibras que presentan una tensión van a presentar por supuesto, una fuerza asociada a esa tensión, ¿sí? Vamos a achicar un poco esto. Entonces, este cuadradito que se ve ahí, diferencial área, que está correspondido por el diferencial Z y diferencial en I, tiene una fuerza, ¿sí? Que vamos a llamarla F1. Esta fuerza F1, que la vamos a llamar diferencial F1 porque vamos a poner todo en términos de diferenciales, va a estar dada por la tensión en el punto 1, ese que estamos analizando. Sí, vamos a borrar ahora el F1 y lo vamos a poner un poquito más allá. ¿Sí? Y la tensión, o sea, el área de ese bloquecito diferencial y su tensión en el diagrama, ¿sí? Que por supuesto, vamos a, no sé, estaría por acá. Bueno, y a su vez nosotros podemos utilizar primero la ley de Hooke para poner la tensión esta, ¿sí? Sabemos que esto es igual a la deformación específica en ese punto, ¿sí? Y el módulo de elasticidad del material 1, ¿sí? Entonces,
podemos reemplazar la tensión por la deformación específica, E1, y el diferencial área por sus correspondientes componentes ordenadas, ¿sí? Bueno, cuando nosotros pasamos todo esto a un solo material, nosotros tenemos que establecer una viga equivalente, ¿sí? O sea, que las deformaciones específicas antes y después permanezcan iguales. Esto se basa en que las deformaciones específicas están dadas por la curvatura de flexión, ¿sí? Si recordamos cómo funcionaban estas vigas cuando estaban solicitadas a una carga distribuida, vamos a poner carga distribuida cualquiera, o una carga puntual o lo que sea, si están solicitadas a flexión, vamos a ver que esta viga se va a deformar de esta manera, generando una especie de curvatura, ¿sí? Que está representada por un radio de curvatura, ¿sí? Que lo que hace es describir la deformación de la pieza, ¿no? Si nosotros hacemos el zoom acá y lo trasladamos acá, vamos a tener que la viga, ¿sí? Va a tener una deformación, ¿sí? en sus caras transversales, sus secciones transversales, va a tener una línea neutra, ¿sí? Y también como hemos dicho en otros casos, por la hipótesis de Bernoulli-Navier, esto es una recta, ¿sí? Porque las deformaciones se permanecen planas porque no existe alabeo ningún otro tipo de deformación. Entonces, esto es una recta, ¿sí? Entonces, las deformaciones que tenemos van a estar dadas por obviamente una referencia que referencia el plano antes de la deformación, y el plano inclinado, que dibujé en rectas inclinadas, sería el después de la deformación. Y esto nosotros podemos rápidamente analizar de que la parte superior está traccionada y la parte inferior la parte superior está comprimida y la parte inferior está traccionada. Esto, si lo dibujamos transversalmente, podemos dibujar un diagrama de deformaciones específicas, ¿sí? Con E de compresión en la parte superior y E de tracción en la parte superior. Esto, obviamente, es lo que se mantiene igual antes y después de la transformación, ¿sí? De la uniformización de la pieza. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que generar una deformación específica igual antes y después de la deformación. Entonces, la inercia tiene que ser igual antes y después. Por más que nosotros estemos transformando todo en un material, la inercia tiene que ser la misma, ¿sí? La inercia me refiero a la inercia global, ¿sí? Esta de acá. Entonces, para transformar todo esto, un material rígido o un material menos rígido o lo que sea, al otro material, tenemos que tener en cuenta esto, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, agrandando o achicando el sector que tiene un material distinto. En particular, cuando nosotros tenemos una estructura que siempre va a estar bastante dado o conocido cuál va a ser el más rígido del otro, porque en general son datos. Fíjense en el ejercicio que tenemos el módulo de elasticidad del acero con una determinada cantidad y un módulo de elasticidad del hormigón que es aproximadamente casi 8 veces menor, ¿sí? Entonces, ahí les recuerdo que el módulo de elasticidad es una expresión de la rigidez del material, ¿sí? Es como la variable del material que expresa su rigidez. Entonces, mientras más grande sea más difícil va a ser deformarlo, ¿sí? Entonces, acá lo que se plantea es la sección transformada, y si observan, lo hace en el sentido, ¿sí? Horizontal, no lo hace en el sentido vertical. Esto, obviamente, se basa en el criterio que les acabo de decir. Si nosotros, esta pieza, supónganse que en lugar de ser una cosa uniforme, estaba compuesta por una estructura de madera y una planchula de acero, y nosotros quisiésemos, vamos a ver, no, agrandar la planchuela de acero, perdón, nosotros quisiésemos transformar la planchuela de acero en madera, ¿sí? Nos quedaría una cosa así. Por supuesto, para pasar de acero a madera, nosotros tendremos claramente que generar más área, ¿sí? Porque para reemplazar un material más rígido un material menos rígido, necesitamos mucha más área que la que tiene el material por sí solo, ¿sí? Y si nosotros por capricho o desconocimiento realizamos la transformación de esta manera, ¿sí? En donde todo
o sea, toda esta pieza que tiene forma de martillo es de madera, ¿sí? Pero en lugar de ensancharlo en el sentido de nuestro eje Y, lo, lo hicimos crecer en el sentido Z, ¿sí? La inercia de esto, ¿sí? Si ven, si recuerdan de dónde sale la expresión de la inercia, ¿sí? Va a estar dada, ¿sí? La inercia en I, perdón, vamos a poner acá, va a estar dada otra vez por la distancia en el eje Z, el eje perpendicular al eje Y, al cuadrado, por el diferencial del área, ¿sí? Entonces, si nosotros agrandamos el Z, esto lo estamos modificando, ¿sí? Ahora bien, si nosotros, en lugar de hacer lo que hicimos, lo transformamos de esta manera, que es la que vamos a utilizar, porque es la que mantiene la inercia antes y después, ¿sí? Vamos a hacerlo así, y esto lo vamos a transformar. Esto no sé, espero que no se confunda. Ahí está, ¿sí? En vez de hacerlo en altura, lo hicimos en anchura, si existe esa palabra. Ahí la inercia, ¿sí? Si lo ven acá, y volvemos a la expresión que les puse acá, el Z se mantiene igual. La idea es que el baricentro de esto se mantenga igual, ¿sí? Que el Z transformado sea igual al Z inicial, ¿sí? El Z, el Z dado. ¿Por qué? Porque si la inercia es distinta, esta deformación, ¿sí? La deformación de la viga, que más adelante lo vamos a ver, va a ser mucho más, o sea, imagínense, para el caso de esta transformación, la transformación 1, vamos a tener una deformación así, porque es mucho más rígido, ¿sí? Si nosotros quisiésemos hacer la transformación 2, vamos a tener la deformación real, que es mucho mayor a la considerada. Esto es porque esta deformación, ¿sí? La flecha, es proporcional vamos a borrar es igual, ya lo van a ver, ¿sí? Es proporcional a la inercia, ¿sí? La inercia ni en este caso. Y igual, de igual manera, esta flecha es proporcional a la inercia ni, ¿sí? Bueno, entonces, dado que las deformaciones tienen que ser iguales antes y después de la compatibilización o la uniformización, nosotros tenemos que basarnos en ese criterio. Entonces, como se ve acá, lo que hace el artilugio matemático de transformar todo a un material es simplemente decir, che, teníamos un diferencial F1 para la pieza real con los dos materiales, que es la que existe, ¿sí? Nosotros vamos a plantear la misma expresión matemática, ¿sí? En este caso es, pero del diferencial 2, ¿sí? Que en este caso está acá. Para la sección transformada vamos a tener la tensión, ¿sí? Esta va a ser la tensión en 1, esta va a ser la tensión en 2, ¿sí? Y acá en este caso va a estar en función de, obviamente, la deformación específica, que esta es igual. Acá va a estar dado por el módulo de elasticidad 2, ¿sí? Y ¿cómo se llama? Y los diferenciales que digamos que expresan el área de esto. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que el área no es igual, ¿sí? Nosotros, bueno, podríamos poner esto. Sí, no hace falta, no. El área que nosotros tenemos que generar va a ser un área distinta que sea equivalente, ¿sí? En términos globales. Entonces, para expresar esto, digamos, de que les expliqué recién acá, de ensanchar o crecer en altura, lo que se hace, se coloca no sé, una variable n, ¿sí? Que después la vamos a denominar como el factor de transformación, que de hecho lo dije antes, para expresar que en el eje z, ¿sí? Crece en ancho n veces, ¿sí? Podríamos haberlo hecho en y, pero claramente eso sería incorrecto por lo que les dije anteriormente. Y la variable y, que es la misma, ¿sí? Entonces, lo que tiene que ocurrir antes y después, además de que las deformaciones sean las mismas, es que el momento resistente interno, ¿sí? Que está dado por el volumen de tensiones que está acá, si lo ven, si nosotros sacamos el volumen de esto, vamos a tener una resultante de fuerza, ¿sí? guía 2 de estabilidad 1 de compresión, y una resultante de fuerzas de tracción. Esto están distanciadas un brazo, una distancia, ¿sí? Respecto a sus baricentros, que los pueden encontrar. El baricentro de esos triángulos está a 1/3 de la altura. Y obviamente en el sentido del eje Z, ¿sí? Va a estar en el eje Z del dibujito que está ahí, ¿no? Sería nuestro eje Y. Va a estar obviamente a la mitad de esos triángulos. Entonces el brazo que genera la sección transformada y la sección real tiene que ser el mismo, ¿sí? Porque la resistencia es la misma, pues si no estaríamos haciendo cualquier cosa, es otro ejercicio.
Entonces, para que esos brazos sean iguales, el C y el T tienen que ser iguales, ¿sí? Y bueno, obviamente el Z tiene que ser igual por esto que hablamos de que las deformaciones específicas, ¿sí? Sí, obviamente si modificamos este Z, claramente estamos diciendo que la pieza es más alta, ¿sí? Está más estirada en el eje, en nuestro eje Z, ¿sí? Entonces, lo único que nos queda es igualar la fuerza, ¿sí? De F1 tiene que ser igual a de F2. Esto nos queda de esta manera, ¿sí? Ya más o menos se imaginarán a dónde quiero llegar con esto, ¿sí? Vamos a dejarlo así, ya fue. Por dz, ¿sí? Y esto, la deformación específica es igual, el dz y dy es una construcción matemática que es lo mismo, entonces nos queda que el factor de transformación, ¿sí? Nos resulta de esta manera, ¿sí? Entonces, acá claramente el factor se está transformando. No, el factor de transformación es una especie de. No es una especie, es un ratio entre los módulos de elasticidad, ¿sí? De los materiales. Y si ven, si nosotros queremos transformar, como hicimos en los dibujitos que están acá, del material rígido al material menos rígido, o sea, esto que está acá, de material 1 a material 2, nosotros tenemos que aplicar un factor de transformación que está en función de el material 1, el material base, sí, el material inicial, llamémosle, arriba, ¿sí? Y el material base al que se va a transformar abajo. Y si ven acá, el E1 es más grande porque es más rígido que el E2. Entonces esto va a ser mayor a 1, ¿sí? Que esto, bueno, obviamente va en línea con todo el criterio que estamos aplicando, de que a un material menos rígido, transformándolo en un material más rígido, tenemos que generar un área equivalente mayor, ¿sí? Imagínense, si nosotros quisiésemos tenemos una viga de acero y la quisiésemos transformar en una viga de goma, por alguna extraña razón, para tener una viga de igual resistencia, vamos a necesitar una viga de goma gigante, ¿sí? Del tamaño de un edificio, ¿sí? Para que resista lo mismo que una columnita de, no sé, 20 por 20 de acero. Eso porque las deformaciones de la goma y la resistencia misma de la goma son casi infinitas frente a las deformaciones de la columna o la pieza de hormigón, de acero, perdón. Bueno, siguiendo con esto, acá nos dice determinar las tensiones de trabajo de la pieza y después indicar cuáles de los dos materiales es el más solicitado y con mayores probabilidades de rotura. Bueno, en primera medida, como siempre, vamos a determinar el momento máximo, ¿sí? Que esto, bueno, ya es bastante conocido por ustedes. La intensidad de la carga distribuida es de 40 kilonewton metro, ¿sí? La luz es, si no me equivoco, 8 metros, sí, 8 metros. Entonces el momento máximo va a estar dado por la expresión de Q por L cuadrado sobre 8, ¿sí? Eh, y esto nos da 320 kilonewton metro, ¿sí? Bueno, siguiente paso sería transformar, ¿sí? Todo a un material. Este caso, este ejemplo, es bastante interesante porque nos muestra una situación en donde nosotros siempre estos ejercicios podemos transformar de acero a de acero, o de material rígido al menos rígido, del menos rígido al más rígido, ¿sí? Es indistinto, da igual. Ahora bien, hay que buscar la conveniencia, ¿no? Es una cuestión de criterio, repito, es exactamente lo mismo porque después lo vuelve a pasar a su estado original, cuando lo veamos más abajo en el análisis tensional, pero lo importante es que se simplifique la vida, ¿no? El que resuelve el ejercicio, ¿sí? Entonces, acá tenemos un perfil HEB de 340 con propiedades geométricas dadas por una tabla, ¿sí? Del fabricante. Y después tenemos un rectángulo que está mostrando una losa, ¿sí? Una losa típica que tiene un determinado ancho colaborante o un determinado ancho de un metro 20, ¿sí? Entonces, si yo les digo, che, ¿qué conviene acá? Pasar de hacer el perfil que está abajo, ¿sí? El perfil HEB a hormigón, o es mejor pasar el perfil la losa de hormigón a acero. Bueno, acá es recontra obvio, porque si nosotros quisiésemos transformar ese perfil a hormigón, tendríamos una cosa así, rarísima, ¿sí? En realidad
¿no? Porque estaremos incumpliendo con lo que acabo de decir hace un rato. Tendríamos super alas, super almas, sí, ni siquiera lo puedo dibujar, así que no sé si se entiende. Pasar de acero, en este caso, a hormigón es una cosa muy complicada. Entonces, lo más fácil acá es pasar la losa de hormigón a, ¿cómo se llama? A la acero, ¿sí? Entonces, el factor de transformación que tenemos que aplicar es el mismo, ¿sí? Pero teniendo en cuenta que, en este caso, eh, el E2, ¿sí? Es el del acero y el E1 es el del hormigón. Fíjense cómo resolvimos esto, ¿sí? Nosotros estábamos pasando del material rígido al menos rígido. Entonces la disposición final, el material final, es el que va abajo, ¿sí? O sea, la disposición final de esta losa de hormigón va a ser acero, entonces va abajo. Y la disposición inicial es la que va arriba. E igualmente, hay una forma que a mí me resulta mucho más fácil, es una cuestión de criterio, ¿sí? Si nosotros sabemos que el hormigón, o tenemos una duda, no importa, pero vemos los módulos de elasticidad, que van a ser datos en general en estos ejercicios, y nos dice, che, el hormigón es menos rígido, o sea, el módulo de elasticidad es más chico que el del acero. Bueno, ahí vamos a ver que el, que obviamente el área equivalente, el área transformada, tiene que ser menor, ¿sí? Si nosotros pasamos de hormigón a acero, tiene que ser mucho menor, ¿sí? Entonces, para que sea menor eso, el E tiene que ser menor a 1, ¿sí? Es una cuestión matemática. Este valor tiene que expresar matemática lo que estamos haciendo. Si estamos agrandando su área, bueno, tiene que ser mayor a 1. Si estamos achicando su área, tiene que ser menor a 1. Bueno, este N da, este va a ser entonces hormigón, el acero, y va a ser 2500, ¿sí? Kilonewton centímetro cuadrado. Digo 20.000, ¿sí? Yo lo tengo resuelto así, no sé, creo que era 21. No, 20.000. Está bien, perfecto, lo tengo exactamente igual. Es de 0,125, ¿sí? Entonces esto, vamos a ver si puedo recortar acá. Ahí va. Bueno, entonces esto, transformándolo, ¿sí? Vamos a hacer un cuadrado. Esto tenemos que mantener su altura, ¿sí? de 15 centímetros, por esto que las deformaciones y la rigidez tiene que ser la misma, la inercia global tiene que ser la misma. Y el perfil, ¿sí? Permanece igual, ¿sí? Con la diferencia de que este va a ser el mismo HEB de 340. La altura esta, ¿sí? Tiene que ser igual, 15 centímetros o 150 milímetros. Y este B, va a estar dado por N por esos 1200, o vamos a ponerlo en centímetros, 120 centímetros. Esto da como resultado, yo lo tengo acá, 120 a 15, ¿sí? 15 centímetros, perfecto. Entonces, este bloquecito de acero es equivalente a poner un bloquecito de hormigón de 120 por 15 centímetros. ¿Vieron? Bueno, entonces, una vez encontrado el criterio de transformación, hacemos... ¿Qué necesitamos? Necesitamos encontrar... O sea, necesitamos aplicar esta expresión, ¿sí? Bueno, entonces tenemos que encontrar el I, ¿sí? El II, el momento de inercia en el eje Y. Pero, si se fijan claramente, para encontrar ese momento de inercia, nosotros tenemos que encontrar un par de cosas más. Lo primero que me gustaría decirles es que, voy a copiar y pegar, porque esto lo tengo resuelto, así que me parece que es más conveniente que yo copie el dibujo que ya tengo. Ahí va, perfecto, está muy bien dibujado. Perfecto, ahí va. Bueno, ahí tengo los resultados, así que vamos a borrarlo para volverlos a hacer, ¿sí? Espectacular. Bueno, claramente la distribución de masas no es la misma que antes. La distribución de masas es la misma, justamente,
Pero lo que cambia o lo que tenemos que encontrar, en realidad lo que siempre tenemos que encontrar es el baricentro, ¿sí? ¿Por qué? Porque el baricentro, en este caso, ¿sí? Estamos en presencia de una flexión simple, ¿sí? La flexión simple, eh, entre otras cosas, nos tiene que dar rápidamente la idea de que nosotros estamos en presencia de una línea neutra, ¿sí? Que es baricéntrica. Entonces, todo el diagrama tensional, los diagramas tensionales, sí, que en algún momento vamos a dibujarlo, voy a hacer rápidamente acá para que se entienda la importancia. Y además que necesitamos encontrar el baricentro porque el momento de inercia, ¿sí? Y las reacciones de vínculo, perdón, las reacciones, los diagramas de características los hacemos a baricentro y necesitamos encontrar la posición del baricentro, punto, para resolver las propiedades geométricas. Nosotros vamos a tener un diagrama tensional, ¿sí? El que sea, no importa, que va a ser obviamente baricéntrico, porque es una flexión simple. Estos ejercicios van a ser de flexión simple, no va a haber una flexión compuesta, y tampoco va a ser oblicua, ¿sí? En principio. Bueno, entonces, para encontrar el baricentro, tenemos que analizar primero o encontrar cuáles son los datos geométricos del HB, ¿sí? 340. Esto tiene un momento de inercia, ¿sí? Esto obviamente lo sacan de las tablas. Esto yo ya lo saqué. Y si quieren, en otros ejercicios digamos, de geometría de las superficies se puede volver a explicar el uso de las tablas, ¿sí? Y el área es de 171 centímetros al cuadrado, ¿sí? Bueno, entonces la posición del baricentro va a estar en algún lado, por supuesto, ¿sí? Que tenemos que determinar. ¿Cómo hacemos? Bueno, eh, lo que siempre les recomiendo es encontrar, ¿sí? O sea, utilizar un eje auxiliar, ¿sí? Y z', ¿sí? Que esté en correspondencia con el baricentro de una de las dos entidades que estamos analizando. Así tenemos el baricentro de la losa y el baricentro del perfil, ¿sí? Entonces, el baricentro bueno, del perfil, vamos a utilizar el baricentro del perfil, ¿sí? Por una cuestión, qué sé yo, de practicidad. Y entonces, nosotros partimos de que un eje que pasa por el baricentro nos va a dar un momento estático de primer orden igual a 0, ¿sí? Esto quiere decir que respecto del eje, ¿sí? El eje Y, que vamos a marcar en verde, vamos a tener vamos a tener un momento estático igual a 0, ¿sí? Que esto va a ser el momento estático del HB más el momento estático del... o sea, en definitiva esto va a quedar de esta manera, ¿sí? Vamos a tener respecto ahora del eje Y', ¿sí? Vamos a tener que el, el S total, ¿sí? Que va a estar dado por el área total, ¿sí? Por el ZG, que es esta distancia. Claramente esto va a ser el Z respecto del I'. Entonces, nosotros, claramente el momento estático respecto de ese eje no es 0 porque no es baricentro, no pasa por el baricentro, no divide entre dos la pieza. Entonces, el momento estático respecto del eje Y' va a ser el momento estático de los dos, ¿sí? Por una posición del baricentro, ¿sí? Que la vamos a encontrar, que es nuestro dato, bueno, perdón, nuestra incógnita. Y eso va a ser igual a la suma de los dos, ¿sí? Va a ser la suma del HEB por el Z respecto de I', del HB, más el área de la losa por el Z y de la losa. Este 0, ¿sí? Porque respecto de los ejes auxiliares que estamos usando, este coincide, ¿sí? Entonces es 0. Nos queda entonces solamente en función de la losa. Esto, el área es de 15 por 15 centímetros. Y esto va a estar dado por esta distancia es de 34 centímetros, ¿sí?
Entonces nosotros lo pusimos a 34, sí, hasta acá vamos a tener 34 dividido 2, ¿no? Sí, 34 dividido 2. Esto es 17 y acá tenemos 15 centímetros. Entonces vamos a tener 15 centímetros por 15 centímetros al cuadrado. Ese es el área de la losa. La posición del baricentro de la losa respecto del eje Y' y Z' es esos 17 centímetros, ¿sí? Más 15 centímetros dividido 2, ¿sí? Y esto hay que dividirlo por el área total. El área total incluye la del perfil, ¿sí? El perfil metálico, 171 centímetros cuadrados, más los 15 por 15 de la losa. Este ZG da 13,92 centímetros, ¿sí? Estos 13,92 son estos, ¿sí? Bueno, entonces ahora podemos, ya que sabemos el baricentro, ¿sí? Dónde está posicionado, ¿sí? Nuevamente vamos a hacer el... y ahí va, perfecto. Bueno, nosotros ya sabemos la posición del baricentro, así que es de 13,92 y la altura es de 3, perdón, de 13,92 respecto de ese eje que encontramos. Bueno, entonces el momento de inercia, ¿sí? Respecto de del eje baricéntrico va a estar dado por el momento de inercia del perfil más el momento de inercia en I de la losa, ¿sí? Entonces ahora vamos a tener que analizar obviamente todo, o sea, las componentes baricéntricas de ambas piezas, más su componente de Steiner. Entonces este es el dato de la tabla, más el área del HEB por, ¿qué cosa? La distancia respecto, o sea, la distancia al baricéntrico, al baricentro es el perfil, que son esos 13,92 al cuadrado, ¿sí? Ahora falta la parte de la losa, ¿sí? Que va a ser igual a y losa más el área de la losa por la distancia. La distancia en este caso va a ser 34 dividido 2 más 15 dividido 2 menos lo que encontramos antes, ¿sí? Esto de acá va a estar dado por 15 por 15, sí, porque es un cuadrado, dividido 2, 12 al cubo. Este dato era 36.000, ¿sí? 660 centímetros a la cuarta. Bueno, como resultado esto nos da 99.198 centímetros a la cuarta, ¿sí? Bueno, ahora vamos a encontrar otra cosa que nos va a dar una mano, que son ese Z1, ¿sí? Y ese Z2. El Z1 va a estar dado por la altura del perfil dividido 2 más los 15 menos los 13, o sea, acuérdense que esto es lo mismo que, bastante parecido a lo que aplicamos en el Steiner de la losa, pero en vez de dividir por 2, lo dejamos en su total altura, ¿sí? 22. Bueno, este nos da un Z1 igual a 18,08 centímetros a la cuarta. Z2, ¿sí? Es el que está desde el baricentro al filo inferior del perfil. Va a estar dado por 13,92 más 34 sobre 2, ¿sí? Que eh, era justamente esta altura más esta, que es la mitad del perfil, ¿sí? Esto da un Z2 de 30,92 centímetros. Y el Z3, sí, el Z3, que es la distancia entre el baricentro al filo, ¿sí? Del encuentro entre la losa y el perfil. Es muy importante esto porque ahí se encuentra, es un punto singular de análisis, porque está justo la interacción entre los dos perfiles. Y tenemos que ver cómo es el salto, cómo se comportan las tensiones, ¿sí? Bueno, Z3 va a estar dado por 34 dividido 2 menos 13,92 centímetros. Z3 es igual a 3,07 centímetros, ¿sí?
Bueno, ya con esto ya estamos habilitados para encontrar las tensiones, ¿sí? Vamos a ponerle inciso 4, ¿sí? Vamos, para darle orden. No es necesario que lo hagan así. ¿Sí? Bueno, hagamos primero el análisis. Vamos a hacer primer principal, vamos a copiarnos de esto. Voy a copiarme esto y después vamos a borrarlo, así ya me queda fácil para no perder tanto tiempo. Bueno, bueno, ahí de acero. Vamos a borrar esto, que después vamos a explicar de dónde sale todo esto. Bueno, ahí va. Me olvidé, voy a copiar una de esas porque borré una de esas sin querer. Ahí va. Ok. Entonces, bueno, para encontrar las tensiones, ¿sí? Vamos a utilizar la fórmula de flexión, la misma de siempre, ¿sí? En cada uno de los puntos, ¿sí? Por supuesto vamos a tener un diagrama de tensiones que no es simétrico, ¿sí? Porque el baricentro está desplazado. Bueno, ok. Esto entonces me queda. Vamos a encontrar el W, ¿sí? W, vamos a llamarlo W1, ¿sí? W1, que es la parte superior, va a estar dado por la inercia que calculamos sobre los 18,08, que es la distancia, ¿sí? A la fibra comprimida. Esto va a dar, ¿sí? WI1, 5.486 centímetros al cubo. WI2 va a ser sí, los 198 centímetros a la cuarta sobre 30,92 centímetros. Esto tiene este valor, ¿sí? Al cubo. Y el WI3 va a estar dado por los mismos valores, o sea, no, obviamente no los mismos valores, ¿sí? Porque la distancia no es la misma. Esto es 3, 2, 2. Sí, 1, 2. Ok, bueno, ya con esto ya podemos encontrar las tensiones, ¿sí? Pero bueno, ¿qué tensiones estamos encontrando ahora? Esto está bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más claro posible. Vamos a encontrar las tensiones, ¿sí? De la sección uniformizada, ¿sí? ¿Por qué? Primera medida, porque es lo primero, es lo que tenemos, es lo único que tenemos. Hoy por hoy encontramos propiedades de una sección, ¿sí? Que no existe en realidad, en la realidad. Entonces, vamos a diferenciar estos diagramas de tensiones porque sí, esto sí modifica, porque nosotros estamos basándonos en que las deformaciones específicas son las mismas, ¿sí? Partiendo de esto, ¿no? Pero decir que las deformaciones específicas son las mismas, ¿sí? Por una cuestión global, requiere que las tensiones no sean las mismas, ¿sí? O sea, las tensiones en el hormigón y las tensiones en el acero no van a ser las mismas porque para deformar una cantidad de acero se necesita una determinada tensión y para deformar el hormigón se necesita una menor cantidad de tensión, ¿sí? Esto porque el módulo de elasticidad es distinto, es mucho más chico en el caso del hormigón y es mucho más grande en el caso del acero, ¿sí? Entonces, planteando, ¿sí? Todo esto va a estar en kilonewton, vamos a ponerlo por acá, kilonewton centímetros cuadrados, ¿sí? Bueno, ¿cómo calculamos las tensiones uniformizadas? Bueno, pensemos como que esta pieza es toda una cosa, o sea, es lo que hicimos, ¿sí? Utilizando la inercia y los módulos que encontramos recién, ¿sí? Entonces, la tensión en 1 va a estar dada por el momento en I, que son los 320, ¿sí? 320, vamos a pasarlo a centímetros, por 100 centímetros, perdón, kilonewton centímetro,
sobre W, WI1, que es 5.486 centímetros al cubo. Tensión 1 va a estar dada por, esto es 5,83 kN centímetro cuadrado. La tensión en 2, en la parte inferior, va a estar obviamente por el mismo momento, pero acá va a estar en función de... Sí, perfecto, tiene que ser más chico. ¿Sí? La tensión 2 va a valer 9,97 kN centímetros. Sí, o sea, lo que tiene que ser más chico es el W para que la tensión sea más grande, porque la distancia respecto al eje neutro es muchísimo más grande para el punto 2 que para el punto 1. Bueno, acá ya está definido las tensiones de la sección uniformizada, que las puse convenientemente en un color que va, espero que sea lo más didáctico posible. Acuérdense que el momento es un momento positivo. Sí, vamos a dibujarlo acá. De 320 kN metro. ¿Sí? Entonces esto nos da una tensión de compresión arriba y una tensión de tracción arriba. ¿Sí? ¿Ok? Pasante obviamente por el eje neutro, que es este donde coincide con el eje Y. Este valor va a ser de 5,83 y el de abajo de 9,97. ¿Sí? Bueno, vamos ahora a dibujar el diagrama de tensiones del acero. ¿Sí? Vamos por el acero. Lo vamos a poner en rojo. Vamos a ponerlo acá. ¿Sí? Bueno, el acero también va a tener tensiones, obviamente en función de las deformaciones que tiene la pieza, pero fíjense que el acero solamente existe en la realidad hasta el filo superior, ¿sí? En su encuentro con la losa. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a encontrar ahora es la tensión, ¿sí? En 3, vamos a ponerle el punto 3 acá, ahí, justo en ese encuentro, ¿no? Y la tensión en 2, ¿sí? Porque es la inferior. Pero casualmente fíjense que nosotros pasamos todo a cero. La sección uniformizada fue pasada todo a cero. Ahora bien, cuando nosotros encontramos la tensión 2, lo hicimos considerando como la unidad, o sea, como una unidad, como una viga compuesta por hormigón y acero, transformado todo a cero, y nos dio, obviamente, una tensión, ¿sí? Que está representada ya en términos del acero, ¿sí? Entonces, la tensión que tiene abajo el acero va a ser la misma que de la sección uniformizada, porque justamente el material al cual se transformó todo es el mismo material al cual estamos analizando justo ahora, ¿sí? Entonces, la única tensión que tenemos que encontrar es la tensión en este encuentro. Por eso saqué el Z3, no fue de caprichoso, ¿sí? Vamos a ver, entonces, va a ser, ¿sí? Z3 va a estar dado por 320 por 100 sobre 3. Nos queda así, exactamente. Bueno, la tensión acá es de 9,97 y la tensión es de 0,99. ¿Sí? Bueno, y fíjense que las terminé justo ahí. Ahora bien, para pasar todo a hormigón, ¿sí? Ahora no es tan alegre, ¿sí? Porque nosotros la tensión de 0,99, que es compartida, o en realidad la fibra que hace que el acero esté tensionado a 0,99, es compartida con la del hormigón, ¿sí? Pero el problema es que el hormigón, ¿sí? En este punto, ¿sí? En el punto que estamos analizando, dejé esta última para justamente hacer lo que voy a hacer ahora, ¿sí?
Nosotros partimos de la base de que las deformaciones específicas son iguales para los dos, ¿sí? Las deformaciones respecto del baricentro son las mismas. Entonces, si nosotros lo dibujamos, vamos a dibujarlo en negro, una línea, tenemos compresión arriba y tracción abajo, ¿sí? El E es el mismo para todos, ¿sí? Entonces, fíjense que en este punto, que es el punto 3, vamos a tener hormigón y acero. El tema es que para lograr una deformación específica tal del acero y lograr una deformación específica igual en el hormigón, fíjense que en el hormigón necesitamos muchísima menos carga, ¿sí? O sea, el mismo ejemplo de la goma. Para estirar una goma o para aplastar una goma, necesitamos mucha menos fuerza que en el acero, ¿sí? Entonces, la tensión en el hormigón no es la misma, no puede ser la misma que en el acero, justo en el encuentro, ¿sí? Es el único lugar donde importa porque es donde están en contacto, ¿sí? Entonces, esa tensión no es la misma. Por tanto, lo que tenemos que hacer es transformar la tensión que nos dio, ¿sí? El acero o la sección uniformizada, ¿sí? Fíjense que este punto de acá, esto de acá, también vale 0,99, ¿sí? Porque esto va a cero. Tenemos que transformar los valores que nos dio las tensiones uniformizadas a hormigón, ¿sí? ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, simple, utilizando el factor de transformación. Multiplicando por la tensión, ¿sí? Vamos a ponerlo en el color, ¿sí? Tensión 1 de la sección uniformizada. Esto era 0.125 y esto nos dio 583. Ok, entonces el valor de la tensión del acero, perdón, del hormigón está dando 0,73 kN centímetro cuadrado. La otra tensión que me interesa del hormigón es la 3, sí, porque el hormigón lo tengo entre 3 y 1, ¿sí? No existe hormigón abajo, ¿sí? Entonces el diagrama que tenemos que dibujar va a estar acá, no puede estar acá, porque no tenemos hormigón ahí. Eso que espero que lo tengan claro porque eso es un error bastante grave. De la misma manera que hicimos, factor de transformación por sigma 3 uniformizado, o la del acero, porque casualmente es la misma. Bueno, casualmente no, o sea, porque decidimos que sea la misma. Nos va a dar, sería 0,99 por 0.125, ¿sí? Esto nos va a dar un valor de... ¿Sí? Ok, bueno. Entonces el diagrama del hormigón, en este caso, fíjense que el hormigón está 100% por encima del eje neutro. Entonces, tenemos tensiones de compresión, ¿sí? No tenemos tensiones de tracción, no se llega a traccionar el hormigón. Cosa que en otros ejercicios vamos a ver que tiene un análisis en sí mismo y una complejidad en sí misma, ¿sí? Entonces, el diagrama de tensiones del hormigón va a ser de esta manera. Va a tener un valor, ¿sí? Que va a ser mucho más chico que el 0,99 del acero, ¿sí? Va a ser de 0, no sé si mucho más chico, pero sí más chico. 0,73. Y arriba va a tener, esto va a tener 0,73 arriba, perdón. Y acá va a tener 0,12. Sí, bastante más chico, es 10, 9, casi, sí, casi 9 veces menos. Así que bueno, acá está, esto está comprimido 100%, esto está comprimido y traccionado, y esto está traccionado, perdón, comprimido y traccionado, ¿sí? Siempre respetando que las deformaciones específicas tienen que ser iguales, ¿sí? Acuérdense que las tensiones están en función de las deformaciones específicas y sus respectivos módulos de elasticidad, ¿sí? ¿Ok? Bueno, entonces, nos faltaba algo más. Ya están los diagramas, ¿sí? De tensiones de la sección uniformizada y las tensiones de las secciones reales, de la pieza, la que verdaderamente nos interesa. Bueno, ¿cuál es la pieza más solicitada, ¿sí? Entonces nosotros tenemos dos tensiones admisibles acá, 18,75 y 3 para el acero, ¿sí? Entonces vamos a decir, che, ¿cuál es la que está más, la que es más probable que se rompa? Bueno, tenemos que comparar peras con peras, ¿sí? Entonces tenemos que comparar
Peras con peras es la tensión admisible del hormigón con la tensión máxima del hormigón. Y la tensión admisible del acero con la tensión máxima del acero. ¿Sí? Entonces vamos a determinar o estudiar cuáles son. Para el acero tenemos esta, que bueno, lo resalté en la parte de la sección, o sea, las tensiones de sección uniformizada, pero es indistinto, ¿sí? Porque justamente es el mismo material. Y para el hormigón vamos a tener este 0,73, ¿ok? Bueno, entonces vamos al punto B, que va a ser, ¿qué material es más probable que falle? ¿Sí? Es el que esté más cerca de su tensión admisible, básicamente. Entonces, yo lo que haría es un ratio, ¿sí? Entonces, el acero va a tener una tensión de trabajo de 9,97 kN centímetro cuadrado, ¿sí? Y la tensión admisible es de 18,73, 75, ¿no? Estoy loco. Sí, 18,75. Sí, 18,70, 18,75. Entonces, el ratio, que va a ser sigma de trabajo sobre sigma admisible, nos va a dar un valor de 0,53, ¿sí? Que me está diciendo que está laburando al 53%, o sea, está consumido de su resistencia al 53%, ¿sí? Para el hormigón, sigma de trabajo va a ser la máxima, es de 0,73, y la tensión admisible es de 3 kN centímetro cuadrado. El ratio, lo mismo. Estamos comparando peras con peras, ¿sí? Esto obviamente es del acero, esto del acero, este es del hormigón, y esto nos da 0,73 dividido 3, 0,24, ¿sí? Entonces tiene consumido 24% de su resistencia. Entonces acá se puede inferir que el acero es el que va a romper antes, ¿sí? Porque está más cerca. Entonces a un incremento de intensidad de carga distribuida, que es la que nos dio el momento, lo que va a crecer antes, o sea, lo que va a fallar antes va a ser el acero, porque ya para este estado de cargas, que es obviamente que es linealmente dependiente de los sucesivos supuestos, ¿no? Si aumenta la carga distribuida, va a fallar mucho antes, ¿sí?